creo que este es el compromiso de la Procuración General, del Poder Judicial todo, del Superior Tribunal, y como del Poder Judicial hablo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, todos en dar respuesta institucional a una situación que hoy ocupa y debe ocupar la agenda de los tres poderes que hacen a la provincia, a la nación y digo al mundo entero, porque justamente se verá que este no es un flagelo que nos tiene a nosotros como víctima de Río Negro, es un flagelo que atraviesa todas las provincias argentinas y otros países también, por eso la convocatoria tiene también exponentes a nivel extranjero, es decir, hoy hay una gran preocupación y la gran preocupación hace que la ambición de este programa sea el abordaje de la violencia en toda su inmensidad. Y creo que la única manera que tenemos de ponerlo en la agenda es si lo discutimos. Esta es la manera, discutirlo en una conferencia como van a ser estas, en unos paneles que se van a dar discusión, pero discutirlo, cuando digo discutirlo, hablo en el buen sentido de la palabra. Creo que hay que poner las cosas con su nombre y en la agenda, pero siempre teniendo y entendiendo que si los poderes lo ponen como tema en un congreso de este nivel internacional es porque ocupa la agenda, ocupa y preocupa. Si no, lo negaríamos. Es decir, lo primero que estamos haciendo es reconocerlo. Si no haríamos un congreso, yo soy abogada y haría un congreso solamente de derecho penal. Y hablaríamos solamente de las figuras penales. Sin embargo, se ve cómo este Consejo, la Procuración, en la organización de este evento, tuvo en cuenta todas las disciplinas. Hay invitados médicos, psiquiatras, psicólogos, operadores de la salud, operadores de la fuerza de seguridad, operadores de la educación, es decir, todos. Y creo que cuando digo todos, además involucro a la comunidad. Es decir, y en esto quiero ser clara también, involucrar a la comunidad significa hacerse parte del problema para ayudar en el problema. No significa quién tiene más peso, yo o usted. La discusión la podemos generar en el ámbito de pacificación que uno trata que tenga estos congresos, por supuesto. ¿Podemos hablar de algunas de las temáticas puntuales y las personas que van a exponer? El programa lo tengo aquí. Bueno, fíjense que ustedes, otra de las cuestiones que creo que transmite un mensaje, la apertura de esta jornada, más allá de que hemos invitado a la vicepresidenta de la Corte, la doctora Elena Hayton, se hace con una antropóloga, con la doctora Natalia Castelnuovo, que es una joven antropóloga experimentada y que, ¿por qué la pusimos en el programa como la apertura? Porque la idea es tener el sentido de violencia en sentido amplio, en el concepto amplio. Entonces no lo hicimos desde la manera del derecho nada más. Después, por ejemplo, tenemos a la doctora María Angélica San Martín Ponce, una chilena gran expositora, estuvo el año pasado en Santiago del Estero y la verdad que fue altamente convocante porque nos habla desde la vecino país, que compartimos tantas cuestiones con Chile y cómo ellos están atacando este flagelo. Tenemos catedrática española, que es la licenciada y doctora en filosofía Juana Ruiz, que está aquí. Tenemos llegando ahora dentro de un ratito al doctor Jiménez, que es catedrático español. Viene el doctor Lorente Acosta, que es un médico forense de Granada. Referentes nacionales, como decirlo para los conocedores del derecho penal, el doctor Jorge Buonpadre, que es catedrático que ha escrito específicamente el delito de femicidio, entre otros. Y también todos los equipos, porque ¿cómo se plantea el programa? El programa se planteó, yo formo parte del comité académico juntamente con compañeros que hemos pensado en el abordaje en sentido de un abanico amplio de la violencia, por eso la antropología, y después el abordaje en intervenciones tempranas, la detección de riesgos, la evaluación de riesgos, cómo hacerlo, las acciones propiamente de la justicia y las acciones de los otros poderes también. La idea es que abarquemos todo el devenir, es decir, no nos ocupamos nada más el momento inicial, la denuncia, no, nos ocupamos de varias cuestiones, la previa, cómo llega a la justicia, si eso llega a la justicia, porque a lo mejor tuvo intervención temprana y pudimos desarticular un conflicto que iba en escalada. Y si se tramitó dentro de la justicia, ¿qué respuesta le dio la justicia? Desde la justicia penal, desde la justicia de familia, desde la justicia civil, es decir, ¿cómo lo abordamos? Y después de la justicia hay otro lugar que creo que tiene que ver, pues esto no tiene que ver solamente con las leyes, sino con lo ejecutivo también.
la idea de discutir si tenemos programas para mujeres, para ancianos, para niños, niñas y adolescentes que pueden dar cabida a esta problemática. Programas que significan que uno pueda levantar el teléfono y tenga una solución. Entonces, aquí hay que acompañar la iniciativa de la discusión, la iniciativa de discutirlos todos en un sano lenguaje, la idea de discutirlo y que después de este evento nos vayamos con compromisos y que esos compromisos podamos decir en el próximo encuentro, estos compromisos fueron cumplidos, porque si no quedará como una jornada más y la idea no es esa, es decir, buscamos ir un pasito más. Yo siempre digo que a veces los fenómenos más difíciles de atacar desde el ámbito de la justicia son por allí los que ocurren dentro del ámbito familiar. ¿Por qué? Primero, porque se ocurren una serie de inconductas, de conflictos que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes, con la mujer, con el hombre, con un anciano. En el ámbito familiar, destramar esta situación, llevarla a la carpeta y poderlo decir en palabras, tiene dos situaciones distintas. Primero, porque siempre decimos que es más fácil enfrentar a un agresor que no conozco que cuando está dentro de mi grupo familiar. Es decir, la idea de esto que vos estás diciendo no es ajeno, que en cantidad, el año pasado se trabajó mucho sobre la idea de la mujer que después hace la denuncia y se retracta. Que se retracta no porque lo vio como un hecho y lo justifica ella en su fuero íntima, sino porque después se da cuenta que esa decisión que ella tomó en un acto de valentía, sin lugar a dudas, implica mirar a sus hijos, por allí su ingreso es ese hombre, solamente ese hombre, se ha dedicado a la crianza de los chicos, del cuidado de la casa, y significa cómo sigo después, porque en ese momento, eso es lo que tenemos que nosotros discutir entre nosotros dentro de los sistemas de poder, cuando digo poder judicial, legislativo y ejecutivo. Una vez que lo tenemos nosotros a esa víctima, la contenemos, pero después esa víctima, si no hay una buena red, sea de apoyo familiar, red institucional, esa mujer tiene que volver a su casa. Entonces, pregunto, hay un abordaje de un taller que va a hacer la doctora Lourdes Molina, y ella plantea cómo las víctimas de todo esto, los niños, niñas y adolescentes, en un taller que se va a discutir, a ver, ¿cómo sigue esa situación? Porque después, a ver, si logramos una exclusión del hogar, el padre... Y cuando hablamos del niño, quiere ver a su padre. Hay que establecer el contacto. ¿Y cómo hacemos para no establecer el contacto y poner en riesgo a la mujer? ¿Cómo hacemos para estar seguro? Porque el niño tiene derecho a tener contacto con su papá y su mamá. Si él no es la víctima, habrá que buscar los medios. Entonces, la verdad que el abordaje, por eso yo creo que los abogados, cuando a la justicia llega esto, buscamos los equipos técnicos, son nuestro respiro, los técnicos que tienen que ver con el servicio social, con la psicopedagogía, con la psicología, con los médicos, porque realmente el abordaje es complejo. ¿Y cómo sostener a esa mujer para que llegue al resultado final con una sentencia, cualquiera sea, y no se desdiga de sus dichos? ¿Cuántas veces hemos visto pasar a mujeres que vienen a declarar la denuncia con una convicción porque lo han trabajado y después a poquito, y ahí tenemos que hacer nuestra mea culpa, porque no hemos logrado sostenerla? Llega el debate a una audiencia de juicio oral, que es la etapa final, y esa mujer dice, no fue así, en realidad la discusión fue de otra manera, yo tuve la culpa, y lo trata de justificar. Digo esto por ser uno de los ejemplos, pero hay tantos, o niños que son obligados a mentir frente a una cámara Gesell porque sabe que si dice la verdad, su familia tiene la responsabilidad de que sobre él pesa la decisión de cómo continúa esa familia. Entonces yo creo que el abordaje de todo lo que tenga que ver dentro del ámbito familiar es más complejo que un delito ocasional, porque el agresor es mi propia familia. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Si el lugar que me tiene que dar refugio es el lugar que me agrede. Esa es la complejidad de esta temática, entiendo. ¿Hay algún indicio de que toda esta visibilización de los últimos años, la mediatización de los casos, la defensa por ahí de la mujer agredida, por lo menos mediáticamente o socialmente, ha disminuido, está poniendo algún freno a esta situación o está en constante aumento? Yo tengo un silencio a esa respuesta. ¿Por qué? Quiero ser precavida. Los medios de comunicación, que no casualmente incorporamos dos paneles que no le hemos tenido las intervenciones en los congresos anteriores, que es intervención con los agresores, pero ¿qué hacemos con este agresor? Si logramos empoderar a esta víctima, porque el objetivo no es hacer un paternalismo de la víctima, el objetivo es que esa mujer salga empoderada del conflicto y se pueda sentar y recobrar toda su subjetividad. Es decir, ese es el objetivo conseguido. Yo siempre digo, cuando uno va a juicio, dice, ¿cuál es el objetivo? ¿La condena, la absolución? Yo no sé si ese es el objetivo del proceso final. A mí lo que me interesa es el empoderamiento de la víctima.
Pero esto está atravesado también por los medios de comunicación, por eso el segundo panel fue que incorporamos como una variable, fue cómo los medios de comunicación atraviesan los casos de violencia, específicamente violencia de género. ¿Por qué digo esto? Porque no es casual, por lo menos yo me lo pregunto, y alguna vez estuve en alguna conferencia que me dejó esa duda, se han publicado los casos reales y después ha venido con un efecto cascada. Me pregunto, ¿tenemos que corregir lo que comunicamos? ¿Tenemos que saber cuidadoso de lo que comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? Por otra parte, creo que este derecho y deber de información, los derechos subjetivos de las personas, porque después, si uno en el contexto de la información da todos los datos de ese grupo familiar, obviamente ese grupo familiar después es señalizado dentro de su barrio. Si es la mujer queda como golpeada. Si es el hombre, todos salimos por allí diciendo, pero el hombre es tan bueno, o la mujer es tan buena. Entonces empieza a generarse una situación que en realidad queremos corregir y a veces la perjudicamos. Ahora, me parece que esa es una tarea que los medios de comunicación se las voy a dejar a ustedes como reflexión. Los medios de comunicación tienen que preguntarse lo que comunicamos, para qué lo comunicamos y cómo lo comunicamos. Porque si la idea es llevar esa información, la idea es proporcionar información veraz y realmente alertar, es un buen trabajo. Porque la verdad hay que hacerlo y hay que decirlo, no hay que esconderlo, hay que decirlo.